¿Qué es la antropología audiovisual y cómo puede aplicarse en esto que es la ciencia de la antropología para la sociedad? Acompáñenos a esta conversación con una persona que ha elaborado varios documentales precisamente con su conocimiento antropológico. El último, Mácula, la historia de esta degeneración visual para la relación madre e hija. Acompáñenos en Diálogos desde la Frontera. ¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y como siempre, tenemos el privilegio, el gusto de recibir a muchas personas muy interesantes, con perfiles académicos también muy interesantes. Tal es el caso de Mariana Rivera. Ella es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mariana es antropóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y además es cineasta. Entre su trabajo de cortometraje documental se encuentra Telares Sonoros, ganador del primer lugar en el tercer Festival Metropolitano de Cine Minutos y Nanometrajes en 2014 y desde 2021 coordina el Seminario Poética de la Imaginación, Metodologías Experimentales de la Antropología Audiovisual. También ella es integrante del Sistema Nacional de Investigación en México y pues vino a presentar aquí a Tijuana un documental, Mácula, que se presentó dentro de este foro. Bienvenida. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que nos hayas podido brindar este tiempo, este espacio. Este encuentro que se da aquí en el Colegio de la Frontera Norte, ¿qué te ha parecido? Tú participaste tanto como ponente como con tu documental Mácula. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Pues creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor. Creo que hace falta muchos espacios donde podamos discutir sobre todo nuestras metodologías, abordajes, desafíos que encontramos en nuestros campos de investigación. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta también de haberme encontrado con nuevos colegas, con nuevas perspectivas y pues abordajes que hacen a sus investigaciones. Y pues además de eso presenté un cortometraje documental el día de ayer y pues bueno, eso ha sido. Mácula, que es un relato muy interesante y esto que es un desafío siempre para nosotros, sobre todo quizás las mujeres mexicanas, ¿no? La relación con la mamá. Y esto con un marco, bueno, mejor tú platícame, porque la verdad es que Mácula es una palabra muy familiar para mí porque mi padre padeció precisamente ese problema que plantea la protagonista. ¿Es autobiográfica, Mariana? Es una película, si yo llamo autoetnográfica. Es un viaje de descubrimiento de las historias silenciadas en mi familia que sucedieron durante la etapa de la gestación y los primeros meses de mi vida, y que es una historia que yo desconocí por muchísimos años, y la película pues fue una manera de recorrer esos huecos de la memoria, de develar los pactos de silencio que se crean en las familias y cómo quizá esas historias nos van a pues generando ciertas consecuencias emocionales en nuestra vida futura cuando no las conocemos, cuando no tenemos la oportunidad de acomodarlas, de dialogarlas y de romper esos pactos que no siempre son pues favorables para el devenir de las familias y de la sociedad, ¿no? Entonces Mácula sí toca el tema de la degeneración macular, que bueno, para quienes no sepan, la mácula es el lugar en la retina del ojo donde se fijan las imágenes, donde se fija la visión. Y la degeneración macular tiene que ver con los vasos sanguíneos se van rompiendo y van deteriorando pues la capacidad de esa fijación de las imágenes y se va perdiendo capacidad visual. Y la película no trata de la enfermedad, sino que es una metáfora, una alegoría que yo utilizo en la película para hablar no solo de la pérdida de la visión, sino de la pérdida obligatoria de la memoria, ¿no? De qué pasa cuando estamos obligados socialmente a tener que olvidar ciertas historias. Y bueno, para la antropóloga que eres, es también algo muy importante. Ese ojo que ve, ¿no? O que no ve. Claro, y es como, sí, el ojo que ve o que deja de ver. Y también creo que es una película, o en todos mis trabajos audiovisuales, pues también
para mí es muy importante el sonido, ¿no? Finalmente son trabajos audiovisuales, entonces también la composición sonora es como pues el 50% de la película, además de la imagen, ¿no? Porque es como esta parte evocativa, sensorial, de la dimensión emocional, ¿no? A dónde te transporta lo sonoro. Entonces pues son conversaciones con mi madre, pero también hay mucha experimentación. Yo me imaginaba cómo sonaría el vientre materno, ¿no? Es una película muy acuática, tiene muchos elementos simbólicos referentes al agua, al vientre materno, es un poco también performática, ¿no? De hecho es una película que es difícil encasillarla en un género, ¿no? O sea, si bien es un documental, también apelo a ciertos montajes más oníricos, simbólicos, que voy como trabajando con mi madre, hacemos viajes a distintos lugares, trabajo mucho con espejos, como pensando en el ojo como un espejo. Tenemos tomas subacuáticas, ¿no? Que es como un poco la metáfora en donde yo le hablo a mi madre desde el vientre materno y le digo lo que yo siento, ¿no? Entonces hay mucha exploración también con los sonidos. Sí, hombre, está de verdad muy interesante. Hay dos escenas dentro de tu trabajo que me impactaron muchísimo. Exactamente el efecto en el ojo de la degeneración macular, que lo logras de una manera extraordinaria, y esta escena de la madre y la hija que se abrazan en el agua, ¿verdad? Mariana, para quienes nos están escuchando y viendo, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer este trabajo? ¿Cómo planeaste el guión? ¿Y cuáles han sido los comentarios que más te han llamado la atención en torno a este material? Pues ha sido un recorrido largo, o sea, más o menos llevo 4 años que me tomó desde el que tuve la idea hasta conseguir financiamiento, hasta desarrollar ya toda la producción y postproducción de la película. Pero básicamente empezó, creo que en las etapas del todavía el COVID, que estaba en Año Nuevo con mi madre en Tepoztlán. La mamá de mi compañero se enfermó de COVID, entonces no podíamos entrar a la casa, estábamos en el jardín y yo me había comprado un lente macro para cine y lo llevaba para probarlo. Entonces se lo monté a mi cámara y le dije a mi mamá, a ver, ponte ahí, te voy a grabar tu ojo. Y en el momento en que empecé a grabarle su ojo, como solo por probar, ella empezó por primera vez a contarme una historia muy bonita a partir de la historia de los ojos de la familia, ¿no? Entonces me empieza a hablar de su juventud, de que si ella tenía los ojos como caleidoscopio, y luego yo le empiezo a preguntar, ¿y tu mamá, y tu papá, y tus hermanos? Y entonces llego a la historia de Jaime, que es su hermano, que fue desaparecido mientras mi mamá estaba embarazada, ¿no? Entonces esa historia que toca la película, que es la desaparición, ¿no? De una manera no directa, pero que ha tocado sin duda tanto mis inquietudes académicas como mi cuestión familiar, ¿no? Entonces, cuando yo descubro que tengo un familiar desaparecido, pues es uno de los motores que me impulsa a hacer esta película, ¿no? Sí. Y no tocarlo desde un lado de la víctima, sino más como desde una exploración de la memoria. De la memoria y de la familia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Mariana, y vamos a regresar con más de esta conversación aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bueno, pues siguiendo en esta conversación con nuestra invitada hoy en Diálogos desde la Frontera, este material tan valioso para ti, para las personas que lo podemos ver, que lo podemos disfrutar, también tiene este otro ángulo importante. Recuerdo que ayer en la presentación de tu documental hubo alguien que dijo que se había sentido reflejada en esta historia, por la relación tan fuerte que siempre hay entre madre e hija. ¿Verdad? Pues sí, yo creo que es un tema, pues no hay quien no se haya alguna vez quizá cuestionado, preguntado por ese vínculo primordial que tenemos cualquier ser humano, hija o hije, con nuestras madres. Ese es el primer contacto que tenemos con el mundo. Y pues son figuras fundamentales en el devenir de cualquier persona. Es nuestro primer como tanto contacto con el mundo, porque a través de ella sentimos, a través de ella tenemos nuestras primeras percepciones sensoriales, ¿no? Y aunque bien no se puede hablar como de que uno tenga como una conciencia como más cultural de qué emoción está sintiendo, ¿no? Sí se sabe o se ha estudiado en la epigenética que hay una transferencia emocional de lo que tu madre está sintiendo a partir, creo que de los, no sé, 3, 4 meses de embarazo, y tú lo transfieres pues al ser que estás gestando, ¿no? Entonces es algo que no se ha explorado mucho, incluso desde la ciencia, qué tanto eso influye o determina, ¿no? Quizás hasta la personalidad, si naces con miedo, ¿no? Incluso en la película hay una parte que para mí fue muy, muy reveladora. Hicimos una terapia acuática con mi madre que se llama Jansu, que es una terapia que es como que te regresa al momento del vientre materno. Entonces es una terapia donde te van llevando como que como una coreografía debajo del agua, y yo iba como sin expectativas, ¿no? Muy a ver qué sucedía. Y fue increíble porque yo tuve visiones, sentí esa regresión, y ahí fue que yo sentí que yo no quería nacer, ¿no? Que había algo que yo no quería y que no quería y que tenía mucho miedo de nacer, veía mucha oscuridad, mucha turbulencia. Incluso se me vinieron imágenes de mi abuela, recuerdo que yo le hablaba a mi mamá. Entonces todo eso como esas como sensaciones visuales y sonoras que tuve en esa terapia me ayudaron mucho a construir después otras partes narrativas de la película. Entonces a partir de eso yo le escribo una carta a mi mamá desde la perspectiva del vientre materno, y pues inspirado en esa experiencia que yo tuve, y la terapia la hice con mi mamá. Entonces ella también hizo el mismo ejercicio y fue muy interesante que coincidíamos en muchas cosas de lo que vimos durante esos momentos bajo el agua, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Qué pasa del momento en que tú planeas hacer este material, la evolución durante esta elaboración y tu producto final? Pues yo creo que todas las películas, por el bien de ellas, tienen que pasar por un proceso de transformación. Como cualquier investigación, uno empieza con una premisa, una pregunta que te quieres responder, y muy posiblemente a lo largo del proceso esa pregunta cambia, se derrumba, se transforma. Y eso es como quizá lo más enriquecedor de los procesos creativos, ¿no? Que es un proceso de autodescubrimiento, sobre todo en esta película que tenía que ver conmigo y con mi historia. Pues tuve que hacer mucha investigación hemerográfica, entrevistar a algunas personas que se prestaron de mi familia, porque muchas personas de mi familia estuvieron muy en contra o siguen muy en contra de que yo destape nuevamente este tema de la desaparición de mi tío, que fue una historia que no se toca en la película, justo como un poco respetando ese dolor, pero que para mí era vital volver a nombrar al desaparecido, que había sido excluido de la familia, ¿no? Entonces, pues es una película que todavía no sé muy bien cómo va a resonar en mi seno familiar porque no la han visto, pero sé que probablemente pueda generar un desconcierto, seguramente un enojo no trabajado, ¿no? Entonces, pues la película, en un principio, quizá mi curiosidad por conocer la historia de mi tío Jaime, que fue desaparecido, me fue llevando más bien a concentrarme no tanto en el motor de la desaparición, sino más bien en cómo el vínculo madre-hija, permeada por esta historia silenciada, puede subsanarse cuando se nombra, cuando se elabora, cuando se dialoga, se pone digamos, sobre la mesa.
Y la película pues fue descubrir estos espacios de la memoria, ¿no? Entonces hicimos muchos viajes a muchos lugares que eran simbólicos para nosotras, para poder justamente detonar estas conversaciones que a lo mejor en su casa no se hubieran dado, ¿no? Mariana, en ese sentido me hablas de tu tío desaparecido y me hablas de lo que podría ser la reacción familiar en algo que también es una situación muy dolorosa en México, que desafortunadamente se multiplica en mucho y que a lo mejor pasa igual que contigo, ¿no? Es algo tan doloroso que la familia, vemos los colectivos que buscan a desaparecidos, pero hay otras familias que no, ¿verdad? Claro. Como es el caso. Exactamente, y es muy válido también. El proceso de la película fue entender y validar y aceptar que las condiciones en esa época, que son muy distintas a las desapariciones actuales, eran otros contextos, pero en ese momento, gracias también a entender la historia, fue que comprendí, porque mi pregunta, también una de mis premisas era ¿por qué no lo buscaron? ¿Por qué la familia lo desaparece otra vez al silenciar que él existió y que esa fue su historia? O sea, yo no entendía, no me daba como cuenta que había no solo un dolor, sino también una historia de persecución, de represión frente a la denuncia, ¿no? Entonces, aceptar y también cobijar un poco ese entendimiento de decir es válido si tú no quieres recordar, es válido si tú en ese momento lo favorable fue silenciarte y recogerte dentro de ti y tratar de salir adelante con las herramientas que nuestras madres tuvieron para enfrentar ese tipo de traumas. Pero pues eso es como parte de la creación también y de la investigación. Uno va aceptando y entendiendo y acomodando y pues también te dejas ir o te sueltas un poco el control de decir quiero que la película sea esto, ¿no? Al final las películas también siento que mágicamente cobran como una vida propia, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, bueno, mira, yo quiero preguntarte, pero creo que ya no nos da tiempo de que me des tu respuesta, porque no es tu primer material de este tipo. Eres antropóloga. ¿Qué tan útil o de qué manera plasmas estas dos facetas de tu persona, ¿no? Uno como cineasta y la antropología? Creo que es una fusión muy útil para precisamente esta parte de la ciencia que a veces no se entiende, ¿no? Todo lo que nos has dicho hoy ha sido muy interesante en una aplicación directa de tu profesión a una situación así, pero me gustaría mucho que lo profundizáramos y por ahí alguien me contó que antes de que te vayas como epílogo de esta conversación, que tienes algo así como un oráculo, que me encantó cuando lo escuché y dije, ay no, yo le tengo que preguntar a Mariana, pero cuando regresemos de esta pausa, vamos a ir a la última parte de esta interesante conversación. Bueno, pues decíamos, esto es antropología audiovisual, ¿verdad? Me encanta, o sea, es como acercar, ¿no? No sé. Sí, pues es una pregunta bien interesante y muy profunda, ¿no? Que podría llevarnos varios programas como debatirlo,
pero siento que pues tanto el cine, la fotografía, pues son disciplinas que incluso nacen a la par que la disciplina de la antropología como tal, ¿no? Siempre la fotografía ha sido un instrumento que ha estado acompañando a la disciplina, ¿no? Desde sus primeras fases. Lo que ha modificado, lo que ha cambiado es el uso o la aplicación o el recurso del análisis, ¿no? Tanto de las imágenes como su producción, circulación, y cómo se pueden poner también al servicio de distintas metodologías para acercarnos a conocer una realidad, ¿no? Ahora se habla mucho también del cine participativo, el cine comunitario, es decir, cómo utilizamos estos recursos tecnológicos o estas herramientas para generar conocimiento antropológico, ¿no? Entonces, para mí el cine pues ha sido todo eso, ¿no? Creo que he pasado por todas esas fases, en principio de documentar, ¿no? Que fue la forma más básica y principal en la que se conoce la antropología visual, que es como el registro o la documentación, y de ahí pues ya conociendo un poco más su lenguaje y sus capacidades comunicativas y creativas, pues ya dejó de ser solo un registro, se vuelve como un ente que participa, que me ayuda a generar diálogos, que me ayuda a crear con las comunidades, con mis interlocutores, y luego también se vuelve un proceso creativo de cómo comunicamos este conocimiento que produjimos con estas herramientas, ¿no? Esa parte que es medular. Sí, entonces son 3 o 4 fases, ¿no? De experimentación alrededor de los medios audiovisuales. El sonido también ha sido para mí una revelación muy maravillosa de cómo aplicar el sonido para la investigación, y todo lo que detona con los interlocutores, hablar del sonido, registrar sonido, componer con sonido, la musicalidad de la vida, el ritmo que tienen las palabras, ¿no? Los haceres, los oficios, ¿no? Yo trabajo mucho con tejido, entonces también tengo una exploración sonora con los diferentes procesos del tejido en telar de cintura. Entonces, bueno, para mí es como una forma muy maravillosa de aproximarse a una realidad, ¿no? Pues eso, como a grandes rasgos, ¿no? Sí, porque además, para que nos dé tiempo que nos platiques el oráculo, porque además yo lo que te quiero decir es que es antropóloga o es antropólogo y la gente se queda, no sé, a veces me ha pasado que hay personas que me dicen, es como algo de arqueología, no. Entonces, esta fusión me parece que por eso es muy interesante, ¿no? Para que la gente capture exactamente las personas, el público, qué hace un antropólogo. Claro. Y que está la antropología, quizá en mi área es más la antropología audiovisual, que es como una disciplina con su propia teoría, metodología y demás. Pero también otra cosa que creo que es muy importante o que se cuestiona mucho dentro de la antropología audiovisual es como la aplicación que tiene al devolver estos materiales a las comunidades con las que se trabaja, y cómo el cine finalmente creo que es uno de los lenguajes pues no solo como más universales, sino que tienen como una aplicación en la realidad muy, muy contundente, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos casos donde el documental se utiliza pues para denunciar una situación de violación de derechos humanos, despojos del territorio, ¿no? Es como una herramienta de lucha, ¿no? El cine puede ser una herramienta de transformación social, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las comunidades también toman estos medios para crear sus propias narrativas? Entonces es también descentralizar estas narrativas hegemónicas de cómo se ha narrado al otro, ¿no? Cuando el otro ya no necesita ser narrado, puede narrarse a sí mismo, ¿no? Sí, así es. Oye, pues no te asusto, pero nos quedan muy pocos minutos. ¿Cómo está esto del oráculo? Pues tiene mucho que ver con esta pregunta anterior, porque siempre siento que a veces el cine por el cine, pues no solo a veces no es suficiente, sino que tiene esta posibilidad de dialogar o de ser como intermedial con otros soportes, ¿no? Y con otras formas de creación. Entonces, a mí normalmente, además de hacer películas, me gusta pensar cómo se dialogan estas películas con los públicos. Entonces, siempre trato de tener algunos ejercicios o cosas que me ayuden a detonar con los públicos conversaciones para dialogar la película. Y en el caso de Mácula, pues a mí me gustan mucho los oráculos, los uso mucho como herramientas pedagógicas, incluso en mis talleres o clases con estudiantes, porque es como un detonante de conocimiento, ¿no? No es un oráculo que te dice la verdad, ni que te va a decir, te vas a morir, ¿no? Nada determinante, son juegos más bien de exploración a partir de conceptos, ¿no?
Entonces lo que hice fue recuperar 31 conceptos que para mí eran fundamentales de la película, y lo que hice fue sacarlos como fotografías que me evocaban esos conceptos. Mandé a hacer un bordado con un artista visual que admiro mucho, que hizo un bordado para la parte de atrás de las cartas, inspirada en la película, y junto con una amiga creamos todos los textos de enseñanza de cada una de las cartas, ¿no? Órale. Entonces la idea es que después de la película, no siempre hay espacio para toda la dinámica completa, pero me gusta hacer como grupos controlados donde yo puedo invitarles a hacer una pregunta o intencionar una pregunta, sacar una carta del oráculo, leerlo, la enseñanza que te provee, y después les pido que escriban una carta a su madre, pensando desde la perspectiva del vientre materno, o una carta a sus seres del pasado, o una carta que dialogue con el concepto que sacaron de la carta. Y luego la idea es que ellos ofrenden como un fragmento de esa carta, y estoy grabando estos como pequeños testimonios anónimos, reflexivos sobre sus propios vínculos, y me gustaría transformarlo en una instalación, ¿no? Por ejemplo. Oh, qué padre, qué trabajo tan interesante. Y además todo esto que tú nos narras es muy atractivo y acercas a las personas a esta parte que parece muy oscura y muy fría, que es la ciencia, ¿no? Que no lo es. No, para no nada. lo es para nada, pero bueno, me parece algo muy, muy interesante. Próximos trabajos, tenemos 30 segundos. ¿Cómo? ¿Estás trabajando en otros documentales? Sí, estoy ahorita terminando un libro de mi documental anterior que se llama Flores de la Llanura. Estamos haciendo un libro interactivo que es un sonolibro que tiene paisajes sonoros, ilustraciones, y es sobre el proceso reflexivo de lo que implicó hacer una película en una comunidad ñomta en Guerrero con mujeres tejedoras, y son pues como las voces de todas que reflexionamos sobre el tema del feminicidio, porque la película retrata un poco la historia de un feminicidio, y pues es un poco la reflexión sobre el trabajo intercultural, qué significa hacer cine, sobre la poética de las violencias, cómo se estructuró este relato, ¿no? Un poco hablamos de la experiencia de este trabajo, ¿no? Entonces ahorita estoy como pues sacando ese trabajo. Te encargo mucho que si puedes regresar Claro. a presentarlo, nos dará mucho gusto Sí, aquí en el sería colegio. Bueno, pues gracias por esta conversación, Mariana Rivera, y muchísimas gracias al equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio y aquí de video, y a los becarios Iván Morales y Arturo Ruiz. Muchísimas gracias por su trabajo y por supuesto a nuestro muy querido compañero fotógrafo Alfonso Caraveo. Gracias, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.